Un saludo para todos y sigamos viendo el proyecto interno de TICS. Ahora vamos a hablar sobre el criterio A. Debemos de tener presente que este criterio consta de dos documentos. El criterio A tiene la consulta con el cliente y la investigación del problema de TI. Como vimos en las clases anteriores, estos documentos se han descargado de la plataforma de MiIB, las cuales han sido entregadas a cada uno de ellos. Veamos qué es lo que tiene cada uno de estos criterios, de estos documentos, y qué es lo que se debe de hacer en cada uno de ellos. Primero, recordemos quién debe ser nuestro cliente. O sea, para recordar que el cliente es una persona mayor de edad, con necesidades o problemas que pueden ser solucionados haciendo uso de TI. Entonces, nuestro cliente es una persona mayor de edad, la cual presenta una dificultad y esta dificultad tiene que ser solucionada a través de TI. No puede ser el cliente el docente de TICS. Ahora, si el cliente es una persona menor de edad, en nuestro caso, una persona que tiene menos de 18 años, necesita que tenga un co-cliente, significa que tenga un tutor, un co-cliente tutor, el cual debe ser mayor de edad. ¿Sí? Recordando ello, entonces pasamos a la estructura del documento. Indicamos que el criterio A tiene dos documentos, uno que es consulta con el cliente y el otro que es investigación del problema de TI. En lo que es consulta con el cliente, al abrir el archivo o el documento, se nos va a mostrar simplemente el título que dice criterio A, consulta con el cliente, y si posamos el cursor en la parte inferior, no se va a mostrar nada más. Entonces, ¿qué debemos de tener como estructura? Como estructura, primero debemos de tener los datos informativos. Siguiente, las preguntas. Y por último, la firma del cliente. Entonces, mi estructura que se va a realizar en criterio A, consulta con el cliente, es datos informativos, preguntas y firma del cliente. Veamos cada uno de ellos. Cuando estoy haciendo la consulta con el cliente, como se ha mencionado, la consulta es la base del proyecto de TICS. Por ello es indispensable utilizar una de las técnicas para el recojo de información y así lograr profundizar en las necesidades, problemas o insuficiencias que el cliente tiene, la cual se va a solucionar a través de la herramienta de TI. Al decir que nosotros tenemos que utilizar una de las técnicas, tenemos que utilizar una de las técnicas para poder recoger información sobre las necesidades o insuficiencias que está atravesando nuestro cliente. Puede ser a través de entrevistas, cuestionarios, preguntas, observación u otra técnica que ustedes empleen. Ahora, ¿qué nos dice la guía de TICS? Que el alumno debe identificar a un cliente específico que tenga un problema en una situación actual que se pueda abordar satisfactoriamente con una solución de TI. Es lo que nos dice la guía de TICS. ¿Qué debe de tener en la parte superior de la página? O sea, cuando hemos visto los datos informativos, nos dice que el nombre del cliente, el cargo, profesión u ocupación, la fecha de la consulta y cómo se realizó la entrevista. Veamos. En los datos informativos, que es debajo del título, debe de mostrarse primero el nombre del cliente. Se debe de tener en cuenta que el nombre debe de estar completo. En este ejemplo se está considerando solamente el primer nombre y el primer apellido. Pero para el proyecto se debe de considerar el nombre completo de nuestro cliente. El cargo, qué cargo está ocupando en la empresa, negocio o el sector donde está laborando. La profesión u oficio,
¿Qué profesión o qué oficio está teniendo nuestro cliente? El nombre de la empresa, puede ser un nombre de la empresa o un nombre del negocio. Y es importante establecer la fecha de consulta. Todo ello, como ustedes ven, va en datos informativos. Pero además, tiene que estar el entrevistador. Este entrevistador es el estudiante, son ustedes, los cuales van a hacer la entrevista a sus clientes. Ahí no se pone un nombre, sino se va a poner un código. Y ese código se va a proporcionar de acuerdo a la institución educativa. Y por último, tenemos que hablar sobre la metodología. ¿Cómo ha sido el proceso o el recojo de información? ¿A través de qué técnica? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha realizado la entrevista? Entonces, eso es lo que nos indica en la metodología. En la parte superior, entonces, tienen que estar los datos informativos. Siguiente. Dice, la consulta muestra preguntas específicas del escenario, trabajo del cliente y del problema, o sea, las necesidades que tiene el cliente. ¿Qué debemos de hacer? No realizar preguntas genéricas que no apoyan a la investigación, debido a que estas preguntas pueden responderse de repente con un sí o con un no. ¿El cliente tiene alguna idea de una solución para su problema? Puede ser que el cliente conozca de TI, o también puede ser que el cliente desconozca de todo lo que es de TI. Entonces ahí el estudiante pueda poder orientar. Ya hemos visto los datos informativos, pasamos a las preguntas. ¿Cómo deben de estar relacionadas las preguntas? Recuerde siempre que hacer preguntas que permitan recoger información sobre la situación actual del cliente, su situación actual por la que está atravesando, ¿sí? Se debe considerar las siguientes preguntas fundamentales. ¿Quién es el cliente? Se debe de mencionarse quién es el cliente. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual la que está atravesando. ¿Y cuáles son las insuficiencias? Que pueden ser insuficiencias, pueden ser necesidades, pueden ser carencias o pueden ser dificultades que está presentando el cliente actualmente. Estas preguntas deben permitir una solución al problema del cliente. O sea, deben de orientarme a la solución. Y además, el estudiante puede orientar la solución de TI. Veamos, entonces tenemos los datos informativos, las preguntas y nos falta la firma del cliente. Es importante contar con la firma del cliente, ya que es el medio que da validez a lo que se está desarrollando. Como se aprecia en el ejemplo, es una firma que puede ser escaneada, puede ser a través de una imagen, pero además tiene que estar en la parte inferior el nombre del cliente. Para ello, ¿sí?, nosotros debemos de tener una evidencia. Y esta evidencia es la que también determina que se ha tenido un contacto con dicho cliente. Entonces, ¿qué nos dice? Evidencia de la consulta realizada. Es importante que se muestren las evidencias que se ha realizado la consulta con el cliente. Estas evidencias, las cuales se pueden presentar a través de mensaje de texto, o sea, puedo haber obtenido a través de mensaje de texto, puedo hacer una captura de pantalla, a través del WhatsApp, puedo hacer una captura de pantalla, a través del correo electrónico, también debo de hacer una captura de pantalla, a través de formularios en líneas, lo puedo descargar en un formato PDF o lo puedo hacer una captura de pantalla, a través de un audio, a través de un video, o también puede ser a través de las redes sociales. Además, si se ha hecho una pregunta en una hoja física, se puede haber escaneado o se puede haber tomado una imagen. Pero este recojo de evidencias deben de estar dentro de nuestra documentación,
Entonces, para ello, nos dice que toda la evidencia debe encontrarse dentro de una carpeta de nombre evidencia. Le estamos considerando ese nombre de nombre evidencia para que sea más fácil de identificar todas las evidencias que ustedes han logrado obtener de parte del cliente o cómo se han contactado con el cliente para la consulta inicial. Como se observa, estamos dentro de la carpeta documentación y en la carpeta documentación se muestran los 8 archivos. Además, también en esa carpeta, si ustedes observan, se ha creado la carpeta evidencias. Dentro de esa carpeta se debe de encontrar todo lo relacionado a las evidencias que anteriormente se ha mencionado. Entonces, en evidencias se debe demostrar todo el recojo que indique que se ha tenido un contacto con el cliente. Pasamos entonces a lo que es el siguiente documento, que es el documento de investigación del problema de TI. Nuevamente se abre el documento y el documento se muestra en blanco. Para ello vamos a considerar la siguiente estructura. Primero, se debe demostrar el resumen del problema, la explicación de las insuficiencias de la situación actual y no olvidar que al final se debe poner un número de palabras. Es importante ello. Entonces veamos lo que es la investigación del problema de TI. Después que hemos consultado a nuestro cliente, entonces ahora nos toca realizar una pequeña descripción y luego una explicación. Por eso dice, después de consultar al cliente, el alumno debe explicar las insuficiencias de la situación actual, que puede o no implicar el uso de un sistema de TI. En nuestro caso, debemos de explicar haciendo referencia a la consulta. Por ello es indispensable que se redacte este documento teniendo en cuenta dos partes. Lo vimos en la estructura, que es un resumen del problema y la explicación de las insuficiencias de la situación actual. Y en la parte final, no debemos de exceder de 250 palabras. Que no debemos de olvidar también que debemos de hacer referencias explícitas a la consulta del cliente. En ella se muestra lo que indica o menciona el cliente con respecto a sus problemas, necesidades, insuficiencias o carencias que podría tener el cliente. Veamos cómo debe de estar el resumen del problema. En el resumen del problema, nosotros debemos de considerar lo siguiente. Se debe de evidenciar el nombre del cliente, igual que la consulta. Describir el problema de acuerdo a la consulta. La empresa o negocio también es de acuerdo a la consulta. El cargo, nuevamente, de acuerdo a la consulta. Y la fecha de la consulta. Es importante. La misma fecha que se ha utilizado en la consulta se debe de considerar acá. Todo esto se debe de mostrar en un párrafo. No debe de estar como se mostró en la consulta con el cliente, que estaba uno debajo de otro. No, acá se debe de mostrar en párrafos. O sea que se tiene que describir haciendo uso de conectores, haciendo uso de aquellos conectores argumentativos, lingüísticos, que me permitan a mí hacer una coherencia en la descripción o en el resumen que se va a realizar para el problema identificado en la consulta con el cliente. Por eso dice no olvidar las referencias a la consulta. Una vez que hemos hecho el resumen del problema, pasamos a la explicación de las insuficiencias de la situación actual. En ella, nosotros debemos de explicar las insuficiencias de la situación actual. Es decir, teniendo en consideración las necesidades, problemas, carencias o dificultades identificadas en la consulta,
se hace uso de la explicación, pero para ello se hace uso de las referencias explícitas. ¿Y cómo sé que hay una referencia explícita? Puede ser que esté redactando y escriba lo siguiente. El cliente indica. Entonces, entre comillas, hago lo siguiente. Voy a copiar todo lo que en la consulta está indicando el cliente que me sirva a mí para hacer la explicación de esa insuficiencia. O sea, puedo utilizar esas palabras, indica, menciona, dice. Entonces, eso me hace a mí referencias a la consulta. Tener en cuenta que la explicación debe basarse en la consulta inicial con el cliente. Por eso vuelvo a insistir, toda explicación se basa a partir de la consulta. No se puede explicar de acuerdo a una opinión que el estudiante realice. Las referencias explícitas se deben de considerar de acuerdo a la consulta. ¿Y cómo hemos dicho que es una referencia explícita? Cuando dentro del párrafo se observa automáticamente las palabras indica, menciona, dice, y seguido entre comillas. Y lo que sigue entre comillas debe estar en forma explícita de lo que dijo el cliente o de lo que se muestra en la consulta. Una vez que tengo la estructura, resumen del problema, explicación de las insuficiencias, número de palabras, el número de aproximadamente 250 palabras, y este forma parte del conteo de palabras. El criterio A, investigación inicial, es la que va a formar parte del conteo de palabras. Recordemos que para el proyecto nos piden como máximo 2000 palabras. Veamos las referencias. Hemos utilizado esas referencias para realizar esta presentación. Bueno, se continuará con el criterio B. Gracias.